Hola, soy Manuel. Mis propios hijos me metieron en este asilo para robarme la casa que construí con mis manos, la misma donde ellos aprendieron a caminar y a decir sus primeras palabras. Me dijeron que era por mi bien, que necesitaba cuidados que ellos no podían darme, mientras sus ojos brillaban con una codicia que yo, en mi ingenuidad de padre, confundí con preocupación. Pensé que les había dado todo, pero parece que nunca fue suficiente. El silencio de estas cuatro paredes es un recordatorio constante de que para ellos yo ya no era un padre, sino un problema que ocupaba un espacio valioso, una propiedad que querían liquidar lo antes posible. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más amas te ve solo como un obstáculo en su camino? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la frialdad en los ojos de mi hijo mientras me pasaba los papeles para firmar, diciéndome que era solo una formalidad para mi nueva vida, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre se da cuenta de que su legado no era un regalo para sus hijos, sino un premio que estaban desesperados por arrebatarle a cualquier costo. La historia que voy a contar no es solo sobre la traición, sino sobre cómo la dignidad puede convertirse en el arma más poderosa cuando ya no te queda absolutamente nada más que perder. Todo comenzó en una tarde de domingo que parecía normal. Mis hijos, Marcos y Laura, llegaron a mi casa con pasteles y sonrisas que no les llegaban a los ojos. Se sentaron en el viejo sofá de la sala, el mismo que mi difunta esposa y yo compramos con nuestro primer sueldo. Hablaron del clima, del trabajo, de trivialidades, mientras yo sentía una tensión extraña en el aire, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Noté que evitaban mirar los retratos familiares en las paredes, como si les avergonzara lo que estaban a punto de hacer. Yo, por mi parte, serví el café con manos temblorosas, intuyendo que esa visita no era de cortesía, sino el inicio de un plan que ya estaba en marcha a mis espaldas. Fue Marcos quien finalmente rompió el hielo, con una voz falsamente suave que intentaba ocultar su nerviosismo. «Papá, hemos estado muy preocupados por ti», dijo, mientras Laura asentía vigorosamente como una actriz en una obra mal ensayada. «Vivir solo a tu edad es peligroso. ¿Y si te caes? ¿Si necesitas algo por la noche?» Me presentaron un folleto brillante de un lugar llamado Villa Dorada, describiéndolo como una comunidad de retiro de lujo, con jardines, actividades y atención médica las 24 horas. Lo pintaron como un paraíso, un premio a mis años de trabajo, pero en sus palabras yo no escuchaba amor, sino un guión memorizado. Querían que viera una jaula de oro, pero yo solo veía los barrotes. Intenté razonar con ellos. Les dije que me sentía bien, que todavía podía cocinar, cuidar de mi jardín y manejar mis propias finanzas. Les recordé que su madre les había enseñado a valorar la familia por encima de todo, pero ellos parecían haber olvidado esa lección fundamental. Les supliqué que reconsideraran, que me dieran una oportunidad de demostrarles que aún era el hombre fuerte que los había criado, pero mis palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Ellos no estaban allí para dialogar, sino para ejecutar una sentencia que ya habían decidido a puerta cerrada. Mi voz, que antes era de autoridad y cariño, ahora sonaba como un eco débil y desesperado en mi propia sala, un rincón del mundo que de repente se sentía ajeno y hostil. Laura entonces recurrió a la táctica más antigua y cruel, las lágrimas. Comenzó a sollozar, diciendo que no podía dormir por las noches, imaginando que yo me había caído y que nadie me encontraría hasta el día siguiente. «Lo hacemos porque te amamos, papá», decía entre hipidos, mientras Marcos la abrazaba, lanzándome una mirada que mezclaba pena fingida con reproche. Me estaban convirtiendo en el villano de su historia, el padre terco y egoísta, que les causaba sufrimiento por no aceptar su ayuda. Querían que me sintiera culpable por mi propia independencia, que viera mi libertad como una carga para ellos. Y una parte de mí, la parte que siempre los amaría incondicionalmente, comenzó a flaquear, a preguntarse si de verdad yo era el que estaba equivocado en todo esto. Marcos, viendo mi vacilación, adoptó un tono más práctico y condescendiente, como si le explicara un problema de matemáticas a un niño pequeño. Sacó
papeles. Habló de los costos de mantener la casa, del riesgo de un accidente doméstico y de cómo vender la propiedad sería la solución más inteligente para cubrir los gastos de la residencia. Piénsalo, papá. Es una inversión en tu seguridad y en nuestra tranquilidad, afirmó sin un ápice de emoción. La casa, el hogar que construí ladrillo a ladrillo, el santuario de nuestros recuerdos, era reducida a una simple propiedad en una ecuación financiera. No se trataba de mi bienestar, se trataba de liquidar un activo. En ese momento entendí que ya no era su padre, sino el guardián de un tesoro que ellos ansiaban poseer. A la semana siguiente me llevaron a conocer Villa Dorada. El lugar olía a desinfectante y a una tristeza contenida que ninguna capa de pintura fresca podía ocultar. Las sonrisas del personal eran tan brillantes y artificiales como el folleto. Mientras mis hijos hablaban con la directora, yo observé a los otros residentes. Algunos miraban al vacío desde sus sillas de 1900 ruedas, otros caminaban por los pasillos con una lentitud resignada. No vi comunidad, vi soledad compartida. No vi un paraíso, vi una sala de espera elegante para el final de la vida. Me senté en un banco del jardín, que era impecable pero sin alma, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío de la resignación, el presentimiento de que ese sería mi destino. Mientras Marcos y Laura seguían encantados con las instalaciones, me alejé un poco y me acerqué a una sala común donde dos ancianas conversaban en voz baja. Fingí admirar un cuadro en la pared para poder escucharlas. «Mi hijo dijo que vendría el domingo pasado», decía una. «El mío también», respondió la otra con una sonrisa amarga. «Siempre dicen que vendrán. Al principio les crees, pero después te acostumbras al silencio». Esa breve conversación fue como un puñetazo en el estómago. Confirmó todo lo que mi corazón sospechaba. No era un lugar para ser cuidado, sino un lugar para ser olvidado. Un depósito conveniente para que los hijos pudieran seguir con sus vidas sin la carga de un padre anciano. La presión se intensificó en los días siguientes. De repente, mis hijos estaban siempre demasiado ocupados para ayudarme con las compras o para llevarme al médico. Las llamadas se volvieron más cortas, sus voces más distantes. Era una estrategia deliberada, un desgaste lento y calculado para hacerme sentir vulnerable e incompetente. Empecé a dudar de mí mismo, a sentir el peso de cada tarea cotidiana, como si fuera una montaña. La soledad que antes era una compañera pacífica se convirtió en una presencia amenazante. Estaban fabricando la evidencia que necesitaban para justificar su decisión, despojándome de mi confianza y de mi autonomía poco a poco, hasta que la idea de rendirme empezara a parecer la única opción sensata. Finalmente, una noche, Marcos llegó solo. Puso sobre la mesa una carpeta llena de documentos y un bolígrafo. «Papá, es hora de tomar una decisión», dijo con una frialdad que me heló la sangre. No solo eran los papeles para mi ingreso en Villa Dorada, sino también un poder notarial que le daba control total sobre mis bienes, incluida la venta de la casa. Lo presentó como un trámite necesario para facilitar las cosas. No hubo discusión, no hubo súplica, solo el silencio pesado de una traición consumada. Miré sus ojos, buscando un rastro del niño al que le enseñé a andar en bicicleta, pero solo encontré la mirada calculadora de un extraño. Me sentí completamente acorralado, desarmado y agotado. Con la mano temblorosa, tomé el bolígrafo que Marcos me extendía. Se sentía pesado, como si contuviera el peso de toda mi vida. Cada letra de mi firma en ese papel era una traición a mí mismo, a los recuerdos que había construido en esa casa, al fantasma de mi esposa que aún sentía en cada rincón. Firmé. No dije nada. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el único ruido en la habitación. Un sonido seco y definitivo, como el de una puerta cerrándose para siempre. Levanté la vista y vi en el rostro de mi hijo no alivio ni gratitud, sino el frío cálculo de un negocio bien hecho. No era mi hijo en ese momento, era un depredador que acababa de asegurar su presa. El hombre al que le había enseñado a escribir ahora usaba esa misma habilidad para despojarme de todo. No hubo un abrazo, ni una palabra de consuelo. Marcos recogió los papeles con una eficiencia que me heló por dentro, los guardó cuidadosamente en su maletín
y se levantó. «Es lo mejor para todos, papá. Ya verás», dijo sin mirarme a los ojos mientras se dirigía a la puerta. No esperó una respuesta. Tenía prisa, como si temiera que yo pudiera arrepentirme y romper el contrato en 1000 pedazos. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse, y el silencio que dejó atrás fue más abrumador que cualquier grito. Me quedé solo en mi sala, en una casa que legalmente ya no era mía, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Había firmado mi exilio, mi rendición, y la soledad de esa noche fue el primer pago de una deuda que no sabía que había contraído. Llegaron el sábado siguiente con cajas y una prisa que no disimulaba su desprecio. No era una mudanza, era un saqueo. Mis muebles, mis libros, los recuerdos de toda una vida eran catalogados por Laura con una frialdad de inventario. Esto a la basura, esto a donación, esto quizás pueda venderse. Cada objeto que tocaba parecía perder su valor sentimental, reducido a su utilidad material. El golpe más bajo vino cuando abrió el armario de mi esposa. Sacó uno de sus vestidos favoritos, uno floreado que usaba en primavera, y lo sostuvo en el aire. «¿Qué hacemos con esto, Marcos? Está viejo. Lo tiramos, ¿no?», lo dijo frente a mí, sin una pizca de respeto, como si el amor de mi vida fuera solo un montón de tela vieja y olvidada. En ese momento no sentí tristeza, sino una rabia sorda y profunda. Fue mientras vaciaban mi viejo escritorio de roble que Marcos encontró la pequeña caja de metal cerrada con llave. Era una caja simple, sin adornos, donde yo guardaba las cartas de mi esposa, algunas fotografías y mi vieja medalla de servicio militar. No tenía valor monetario, pero para mí lo era todo. «¿Qué es esto, papá?», preguntó, sacudiéndola cerca de su oído, como si esperara escuchar el sonido de monedas o joyas. Su curiosidad era voraz, sus ojos brillaban con la misma codicia que vi cuando me hablaron de vender la casa. Le dije con calma que eran cosas personales, recuerdos sin importancia para nadie más. Pero mi respuesta solo avivó su interés. Para él un secreto era sinónimo de dinero escondido, de algo más que pudiera arrebatarme. «Déjenla en paz», dije, con una firmeza que ni yo mismo esperaba. Me levanté del sillón donde me habían sentado como a un mueble viejo y me interpuse entre Marcos y el escritorio. «Esa caja no se abre. No es parte del trato». Por primera vez en semanas, me vieron erguido, no como el anciano frágil que habían decidido que era, sino como el padre que una vez les impuso límites. Laura intentó intervenir con su tono falsamente conciliador. «Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que no haya nada de valor que se pueda perder en la mudanza». Pero sus palabras eran huecas. No era preocupación, era sospecha. La sospecha de que el viejo tonto les había estado ocultando algo, un último tesoro que se negaba a entregarles. Marcos perdió la paciencia. «Papá, no compliques las cosas», dijo, y su mano se cerró sobre la caja, tratando de quitármela. Forcejeamos por un instante, sus manos jóvenes y fuertes contra las mías, viejas y manchadas por los años. No fue una lucha violenta, pero fue la humillación definitiva. Mi propio hijo, disputándome físicamente un puñado de recuerdos en la casa que yo construí para él. En ese breve forcejeo vi la verdad desnuda en su rostro, la impaciencia, la frustración, el desprecio absoluto por el hombre que le dio la vida. No me veía a mí, veía un obstáculo, un viejo terco que se aferraba a un último pedazo de su pasado, impidiéndole cerrar su lucrativo negocio de una vez por todas. Fue en ese instante que algo dentro de mí se rompió para siempre, pero no de la forma que ellos esperaban. Dejé de forcejear, solté la caja y di un paso atrás. La expresión de sorpresa en el rostro de Marcos fue casi cómica. Me miró, esperando que llorara o suplicara. En lugar de eso, lo miré a él y a Laura con una calma gélida que los desconcertó. «Tómenla», dije, y mi voz sonó extraña, desprovista de toda emoción. «Tomen la caja, tomen la casa, tomen hasta el último clavo de las paredes si quieren, pero quiero que sepan algo. Desde este preciso momento, ustedes ya no tienen padre y yo ya no tengo hijos. Son solo dos extraños que vinieron a robar la casa de un viejo». Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación,
cerrando la puerta sin mirar atrás. Escuché sus murmullos al otro lado de la puerta. Eran voces tensas, irritadas, no de hijos preocupados, sino de socios de negocios cuyo plan acababa de encontrar un obstáculo inesperado. Oí a Marcos golpear la madera una vez con un sonido seco y furioso. «Papá, abre la puerta, no seas infantil». Pero no me moví. Me quedé sentado en el borde de la cama que compartí con mi esposa por más de 40 años, sintiendo el hueco a mi lado como nunca antes. El silencio fue mi única respuesta, un escudo que ellos no podían atravesar. Luego escuché a Laura, su voz sibilante y controladora. «Déjalo, Marcos, está haciendo un drama. Se le pasará cuando se dé cuenta de que no tiene otra opción». Esa frase, «no tiene otra opción», resonó en mi cabeza. Se equivocaban. Siempre hay una opción, aunque sea la última que te queda. Ellos no entendían que no era un berrinche, era una declaración de guerra. El dolor de su traición se había solidificado dentro de mí, convirtiéndose en algo duro y frío como el acero. Ya no sentía la necesidad de llorar ni de suplicar. La tristeza había sido reemplazada por una claridad brutal. Vi toda mi vida con ellos como una película proyectada en la pared de mi mente. Los cumpleaños, las navidades, los sacrificios que hice para darles la educación que yo nunca tuve. Y me di cuenta de que, para ellos, todo eso era solo el prólogo de la historia principal, la herencia. Mi amor era una inversión que finalmente estaban listos para cobrar. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido de sus zapatos sobre el piso de madera que yo mismo instalé. No eran pasos de familia, eran los de unos extraños abandonando la escena de un crimen. Cuando el sonido del motor de su auto se desvaneció en la distancia, un silencio profundo llenó la casa. Pero ya no era un silencio de soledad, sino de estrategia. Me levanté y caminé por la habitación, que ahora se sentía como un cuartel general. Mi mente, que en los últimos meses se había sentido nublada por la pena y la confusión, de repente estaba afilada. Sabía que había firmado esos papeles. Legalmente estaba atrapado. Pero la legalidad y la justicia no siempre van de la mano. Recordé a Javier, el hijo de mi viejo amigo, un abogado al que una vez ayudé con un préstamo para que pudiera montar su propio despacho. Era una deuda de gratitud que nunca había cobrado. Busqué mi vieja agenda telefónica, con las manos temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una furia contenida que me daba fuerzas. Encontré su número y marqué. Cuando Javier contestó, mi voz no era la de un anciano derrotado, sino la de un hombre que había sido empujado demasiado lejos. «Javier, soy Manuel, el amigo de tu padre. Lamento molestarte después de tanto tiempo, pero estoy en problemas, unos problemas muy serios». Le conté todo, sin omitir la humillación de haber firmado el poder notarial bajo presión emocional. No me anduve con rodeos. Le expliqué cómo mis hijos me estaban despojando de mi hogar y de mi dignidad, reduciendo mi vida a una simple transacción inmobiliaria. No le pedí lástima, le pedí un arma. Le pregunté si había alguna fisura en su plan, alguna debilidad legal que pudiéramos explotar. Necesitaba un camino, por pequeño que fuera, para luchar. Javier escuchó en silencio, con el respeto que mis propios hijos habían olvidado. Cuando terminé, suspiró. «Manuel, seré honesto. Anular un poder notarial firmado es casi imposible, sin pruebas contundentes de coacción o incapacidad mental, y ellos se aseguraron de que pareciera voluntario». Sentí un nudo en el estómago, pero entonces hizo una pausa y añadió algo que cambió todo. «Sin embargo, la casa me dijiste que la construiste con tus propias manos, ¿verdad? No la compraste hecha». Asentí, aunque no podía verme. «Sí, cada ladrillo», respondí. «Bien», dijo Javier. «Eso podría no cambiar la propiedad legal ahora, pero podría darnos una palanca moral y quizás legal. ¿Tienes algo que lo demuestre? No solo papeles, sino algo personal. Algo que pruebe que esa casa es más que un activo. Es tu vida». Sus palabras encendieron una chispa en mi memoria. Había algo que mis hijos, en su prisa por saquear lo valioso, habían pasado por alto por considerarlo basura. El ático. El lugar donde guardaba los fantasmas del pasado, las cosas demasiado pesadas o polvorientas para tenerlas a la vista. Después de colgar con Javier, subí las escaleras con una energía que no sentía en años.
El aire allí arriba era denso, olía a madera vieja y a tiempo detenido. En un rincón, debajo de una lona polvorienta, estaba el viejo baúl de cuero de mi padre. Mis hijos ni siquiera lo habían mirado. Para ellos era solo un trasto viejo, pero yo sabía lo que había dentro. No eran joyas ni dinero, era algo mucho más poderoso, la prueba irrefutable de mi historia. Abrí el baúl. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un grito en el silencio. Dentro, debajo de herramientas viejas y mantas apolilladas, encontré una carpeta de cartón atada con un cordel. La abrí con cuidado. No solo estaban los planos originales de la casa, dibujados a mano por mí en noches de insomnio, también había un libro de 1900, contabilidad, donde había anotado cada centavo gastado, el precio de las vigas de madera, los sacos de cemento, el salario de los 2 ayudantes que contraté. Y al final, pegada a la última página con cinta amarillenta, había una fotografía. Éramos mi esposa y yo jóvenes, sonriendo frente a la estructura a medio construir. Detrás de la foto, con su caligrafía elegante, ella había escrito: «Aquí es donde nuestros hijos aprenderán a soñar». La codicia de ellos no podía borrar eso. Tenía mi arma. Con la carpeta de cartón bajo el brazo, llamé a Javier. «Tengo lo que necesitabas. Es hora de terminar esto». Mi voz ya no temblaba. Sonaba como el acero forjado en el fuego del dolor y la traición. Siguiendo su consejo, llamé a mis hijos. Usé un tono neutro, casi administrativo, que los descolocó por completo. Les dije que necesitaba una última reunión en la casa para firmar unos documentos finales de la transferencia y que era imprescindible que ambos estuvieran presentes el sábado por la mañana. La codicia es un anzuelo fácil de morder, y ellos lo mordieron sin dudarlo. Accedieron de inmediato, probablemente imaginando que les entregaría las llaves y me marcharía en silencio. No sabían que no estaba planeando una rendición, sino mi propia declaración de independencia. Estaba a punto de enseñarles el verdadero valor de un hombre al que creían haber derrotado. Llegaron puntuales, con sonrisas de suficiencia y una prisa mal disimulada. Sus ojos recorrían la sala, ya no como un hogar, sino como un activo a punto de ser liquidado. Pero su seguridad se evaporó en el instante en que vieron a Javier sentado a mi lado en la mesa del comedor, con un maletín de cuero a sus pies. La sonrisa de Marcos se congeló. «Papá, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre?» Laura, siempre la estratega, entrecerró los ojos. «Si crees que vas a impugnar los papeles, es tarde. Todo es legal». Yo no dije nada. Simplemente les hice un gesto para que se sentaran. Sobre la mesa de madera, el único objeto era el viejo libro de contabilidad y la fotografía de su madre y yo. La atmósfera cambió de una simple formalidad a una sala de tribunal. Ellos ya no eran los vencedores, eran los acusados, y el juicio estaba a punto de comenzar. Con un movimiento lento, empujé la fotografía hacia ellos. «Miren esto», dije, mi voz tranquila pero cargada de un peso que los obligó a obedecer. «Su madre escribió detrás de esta foto que aquí era donde ustedes aprenderían a soñar. Se equivocó. Este lugar solo se les enseñó a ser codiciosos». Marcos apartó la vista, visiblemente incómodo. Laura tomó la foto, pero sus dedos temblaron. Por un instante vi un destello de la niña que fue, una sombra de vergüenza en su mirada antes de que la dureza regresara. «Papá, no empieces con el sentimentalismo. Vinimos a terminar los trámites». Su frialdad fue la confirmación final que necesitaba. No había nada que salvar allí. «Tienes razón», respondí. «Vamos a los negocios». Y con eso abrí el viejo libro de contabilidad, revelando las páginas amarillentas llenas de mi caligrafía apretada y metódica. «Ustedes creen que lo saben todo sobre mí. Creen que mi vida entera está contenida en esta casa. Creen que me están quitando mi único tesoro». Comencé, pasando lentamente las páginas. Pero mientras ustedes veían ladrillos y metros cuadrados, yo veía oportunidades. Les expliqué que cada anotación sobre el costo de los materiales de construcción tenía una entrada paralela, más pequeña, en un código que solo yo entendía. Una parte para la casa, una parte para el futuro, les dije. Durante más de 40 años, cada vez que ahorraba para un proyecto, una porción de ese dinero se desviaba a un discreto portafolio de inversiones que comencé con un viejo amigo corredor de bolsa.
Un fondo que creció en silencio a la sombra de la casa que tanto los obsesionaba. La verdadera fortuna nunca estuvo en el suelo, sino en el papel. Fue entonces cuando Javier intervino. Abrió su maletín y sacó un único documento, un estado de cuenta certificado. Lo deslizó sobre la mesa cubriendo la fotografía. Sus hijos asumieron que el valor de su patrimonio era el valor de tasación de esta propiedad, dijo con una voz clara y profesional. Estaban, por decirlo suavemente, mal informados. Este es el valor actual de los activos del señor Manuel. Vi cómo los ojos de Marcos y Laura se abrían desmesuradamente al leer la cifra. Era un número con tantos ceros que el precio de la casa parecía una broma. El color desapareció de sus rostros. No era sorpresa, era el horror puro de la realización. Habían montado una guerra despiadada por una pequeña colina, sin saber que justo detrás se extendía un vasto y rico continente que acababan de perder para siempre. Ese dinero, dije recuperando su atención, mi voz cortando el aire como un cuchillo, era su herencia, la seguridad que mi esposa y yo queríamos darles, pero me han demostrado que el dinero en sus manos no sería una bendición, sino una maldición que alimentaría la misma podredumbre que los trajo aquí hoy. Me puse de pie, sintiéndome más alto y fuerte de lo que me había sentido en años. Así que, felicidades. La casa es suya, es su recompensa, es el precio que pago por mi libertad, por no tener que volver a ver sus rostros codiciosos nunca más. En cuanto a la fortuna, no tocarán un solo centavo. Todo será transferido a una fundación a nombre de su madre. Una fundación que ayudará a padres abandonados por sus hijos. La explosión fue inmediata. Laura rompió en un llanto histérico, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. Marcos se levantó de un salto, con el rostro enrojecido y las venas marcadas en su cuello. «No puedes hacer eso. Estás senil. Es nuestro dinero», gritó con una desesperación animal. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Javier se interpuso con calma. «El señor Manuel está en pleno uso de sus facultades mentales, y su decisión es legalmente irrevocable». Los miré por última vez, no con odio, sino con una lástima fría y distante. Se quedaron con la casa, pero perdieron el hogar. Se quedaron con las paredes, pero perdieron a su padre. Espero que el dinero de estos ladrillos les dé calor por las noches. Me di la vuelta y salí al jardín, dejándolos solos con el eco de su propia avaricia. Mientras me alejaba de la casa, no miré hacia atrás. Podía escuchar, a través de las ventanas abiertas, los gritos ahogados de mis hijos. No eran gritos de arrepentimiento, sino de furia y frustración. El sonido de algo de vidrio rompiéndose contra una pared fue el último adiós que me dieron. Pero en lugar de sentir dolor, sentí una extraña y profunda calma, como si una tormenta que había durado años finalmente hubiera pasado. Llamé a un taxi desde la esquina y cuando el auto llegó subí sin dudarlo. El conductor me preguntó a dónde iba. Le di la dirección de un hotel modesto en el centro de la ciudad, un lugar anónimo donde podría respirar. Mientras el auto se alejaba, vi por el espejo retrovisor la silueta de la casa que construí, haciéndose cada vez más pequeña, hasta desaparecer. No era un final, era el prólogo de mi nueva vida. Me instalé en un pequeño apartamento con un balcón que daba a un parque. Era la 10ª parte del tamaño de mi antigua casa, pero cada centímetro cuadrado se sentía mío de una manera que la casa había dejado de sentirse hacía mucho tiempo. Compré muebles sencillos, una cafetera nueva y algunas plantas. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin el peso de la angustia en mi pecho. Descubrí el placer de las pequeñas cosas, preparar mi propio desayuno, leer el periódico bajo el sol de la mañana en el balcón, caminar por el parque sin tener que dar explicaciones a nadie. La soledad que mis hijos habían usado como arma en mi contra se transformó en una bendita paz. No era el paraíso de Villa Dorada que ellos me prometieron, era algo mucho mejor. Era libertad. Un viejo vecino me llamó unas semanas después. Me contó que un cartel de «Se vende» apareció en el jardín casi de inmediato. La casa se vendió en menos de un mes a un precio por debajo del mercado. Mis hijos tenían prisa por liquidar el último vestigio de nuestra vida juntos y cobrar su premio.
No hubo una venta de garaje para los recuerdos, ni una despedida digna. Simplemente vaciaron el lugar, tirando a la basura décadas de historia familiar como si no fuera más que escombros. El vecino dijo que los vio discutir a gritos el día de la mudanza, disputándose el reparto del dinero como dos buitres peleando por los restos. La casa, que una vez fue un símbolo de amor y sacrificio, se convirtió en el monumento a su avaricia, una tumba vacía que vendieron por un puñado de billetes. Con la ayuda de Javier, establecí la Fundación Elena en honor a mi esposa. Cada paso del proceso me llenaba de un propósito que creí haber perdido para siempre. No se trataba de venganza, sino de redención. El dinero, que pudo haber destruido a mis hijos, ahora se usaría para construir refugios, ofrecer asesoría legal y dar apoyo emocional a ancianos que, como yo, habían sido descartados por sus familias. Me reuní con arquitectos para diseñar espacios dignos, con psicólogos para crear programas de apoyo. Mi vida se llenó de reuniones, planos y, sobre todo, de gratitud. Las primeras cartas de agradecimiento de las personas que ayudamos valían más que cualquier fortuna. Estaba construyendo un legado real, uno que no podía medirse en metros cuadrados ni mancharse con la codicia. La noticia sobre Marcos y Laura me llegaba a cuentagotas, a través de conocidos comunes que hablaban con lástima. El dinero de la casa se convirtió en veneno. Se distanciaron, culpándose mutuamente por la pérdida de la verdadera fortuna. Marcos, en un intento desesperado por multiplicar su parte, lo invirtió todo en un negocio de alto riesgo que fracasó estrepitosamente. Laura, por su parte, se obsesionó con las apariencias, gastando su dinero en lujos que no podían llenar el vacío de su conciencia. Se quedaron solos, aislados no solo de mí, sino el uno del otro, atrapados en una amargura que ellos mismos habían creado. Tenían el dinero que tanto anhelaban, pero habían perdido lo único que realmente importaba, la capacidad de mirar a alguien a los ojos sin sentir vergüenza. Hoy, mi vida es tranquila. Riego mis plantas en el balcón cada mañana y el sol me da en la cara. A veces, cuando miro las fotos de mi esposa, siento su aprobación, como si supiera que convertí el dolor más grande de mi vida en un acto de amor en su nombre. No siento odio por mis hijos, solo una profunda y serena indiferencia. Son ecos de un pasado que ya no me pertenece. Aprendí de la manera más dura que la sangre no te hace familia. Lo hace la lealtad, el respeto y el amor incondicional. Ellos eligieron una casa vacía por encima de un padre. Yo, en cambio, elegí la dignidad. Y al final del día, cuando el sol se pone y la ciudad se ilumina, sé con certeza que, a pesar de haber perdido una casa, gané de vuelta mi hogar y está aquí dentro de mí. A veces la gente me pregunta si extraño mi antigua casa. La verdad es que no. Extraño los recuerdos que vivían en ella antes de que se mancharan de codicia. Extraño la risa de mi esposa en la cocina y el sonido de los pies de mis hijos corriendo por el pasillo. Pero la casa en sí misma, las paredes y el techo, se convirtieron en el símbolo de mi mayor dolor. Dejarla no fue una pérdida, fue una amputación necesaria para salvar el resto de mi cuerpo y de mi alma. Entendí que un hogar no es un lugar que se puede comprar o vender, sino un sentimiento de seguridad y amor que llevas contigo. Y ese sentimiento, mis hijos lo habían demolido mucho antes de poner el letrero de «Se vende» en el jardín. Ahora mi hogar está donde yo esté en paz. La Fundación Elena es ahora mi verdadero legado, la casa que construí para otros. Cada vez que aprobamos una ayuda para un anciano que ha sido despojado de sus ahorros, o cuando financiamos un abogado para luchar por alguien que no tiene voz, siento que estoy poniendo un ladrillo en el lugar correcto. Este dinero, que en manos de mis hijos se habría convertido en autos de lujo y vacaciones vacías, ahora se transforma en segundas oportunidades, en techos seguros y en la dignidad de vuelta. Es la prueba de que se puede tomar el veneno más amargo y convertirlo en una medicina. Elena estaría orgullosa, no por la cantidad de dinero, sino por el propósito que encontramos para él. Este es el tipo de riqueza que nadie puede arrebatarte, porque no se guarda en un banco, sino en el corazón de las personas a las que ayudas. El otro día, estaba sentado en una banca del parque, observando a un abuelo que le enseñaba a su nieta a volar una cometa.
El hilo era tenso, pero él lo manejaba con una suavidad que permitía que la cometa se elevara libremente. Me hizo pensar en la relación que tuve con mis hijos. Yo les di el hilo, les di el viento, pero ellos solo querían cortar la cuerda y quedarse con la cometa para venderla. No sentí tristeza al ver esa escena, sino una profunda confirmación. El amor no consiste en aferrarse, sino en saber cuándo soltar y confiar en que has enseñado a volar. Ellos eligieron caer, y esa fue su decisión. Yo, por mi parte, elegí seguir mirando al cielo, buscando otras cometas que necesitaran un poco de ayuda para encontrar el viento. Aprendí de la manera más cruel que la verdadera pobreza no tiene nada que ver con una cuenta bancaria vacía. La verdadera pobreza es un alma vacía, un corazón incapaz de sentir gratitud o lealtad. Mis hijos eran millonarios en su imaginación, pero mendigos en espíritu. Creían que el poder residía en poseer cosas, en tener títulos de propiedad y papeles firmados. No entendieron que el verdadero poder reside en la capacidad de mirarte al espejo por la mañana sin sentir vergüenza, en poder dormir por la noche con la conciencia tranquila. Me quitaron una casa, pero yo me quedé con algo infinitamente más valioso. Me quedé conmigo mismo, con mi integridad intacta. Y eso es una fortuna que ellos nunca podrán comprender, y mucho menos poseer. No sé cuántos años me quedan, y la verdad es que ya no me preocupa. Antes me aterraba la idea de morir solo. Ahora entiendo que la soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de propósito. Y yo he encontrado el mío. Cada día es una oportunidad para hacer una pequeña diferencia, para honrar la memoria de mi esposa de la mejor manera que sé. No he vuelto a saber de Marcos ni de Laura, y no los busco. Les deseo paz, aunque dudo que alguna vez la encuentren, porque la paz no se compra con el dinero que se obtiene de la traición. Mi vida es simple ahora, pero es plena, y cuando llegue mi momento, me iré sabiendo que, a pesar de todo, logré construir algo que el tiempo y la codicia nunca podrán destruir. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad, por favor, comparte este video con esa persona. A veces la mayor fortaleza se encuentra cuando nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de nadie para validar nuestro propio valor. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme.